Hola a todos, este es un tutorial de CodeNiger, la utilización de este framework mediante un ejemplo, en el cual en un intervalo dado vamos a calcular los números primos y los que no sean primos vamos a darles el tratamiento si son pares o impares. Para ello el framework ya debe estar configurado, es decir, estar en la carpeta htdocs de SAMS, que SAMS nos va a proporcionar el servidor Apache. Vamos a probarlo acá. De una vez que estamos en Firefox, efectivamente está Apache como servidor y como el gestor de base de datos phpMyAdmin para la base de datos que vamos a utilizar, que es MySQL. Como IDE voy a utilizar Eclipse, en el cual ya importé el proyecto, que lo vemos acá. Estaba mirando las configuraciones, las cuales son muy elementales y básicas para que nuestro proyecto funcione correctamente. El primer archivo que estamos observando es el archivo config, que solo le hice la modificación de agregarle la IP y el slash, la carpeta el nombre de la carpeta de nuestro proyecto. Así se establece la base URL para nuestro proyecto. Nos pasamos a Firefox para verificar que esto funciona y nos aparece la pantalla de bienvenida de CodeNiger. Entonces ya configuramos esto en nuestro ambiente. Por ese lado de este archivo ya lo hemos hecho todo. Para el manejo de la base de datos, al final se encuentra lo que podemos modificar o agregar. Para este caso, agregué aquí. El hostname va a ser el local, el username va a ser root. En este caso no le tengo contraseña, pero si la tuviese, aquí la agregamos. Y el esquema que se llama taller números o la base de datos. ¿Qué es ese taller números? Ya que estamos aquí con el gestor, vamos a mostrar ese esquema que lo encontramos en esta parte. Taller números, que va a tener una tabla número que va a contener a su vez en su estructura tres columnas. La primera, que es ID número, que va a ser autoincremental y que nosotros no tendremos la necesidad de decirle a la base de datos, tome este es su ID. No, porque ella misma va a gestionar esa llave primaria autoincrementalmente. Lo único que vamos a guardar es el guarismo y el tipo de número que hemos analizado en un algoritmo que ya se los voy a mostrar. CodeNiger como framework utiliza el modelo vista y controlador para hacer la relación y ejecutar todas las sentencias y funciones que tiene y mostrarnos un producto fácil de hacer, fácil de entender y fácil de producir. Muy elemental. Para ello, como ya les mencioné, el MVC que maneja está en nuestras carpetas. En primer lugar vamos a ver la carpeta controllers, donde va a estar número. El número va a ser nuestro canto de trasladador. ¿Qué va a tener número? Va a tener el constructor que llama al constructor, o sea, su constructor va a llamar al constructor de la clase padre a la que está heredando, que en esta clase es CIController, y va a ejecutar el constructor de su clase padre. La función que viene por defecto, que carga el mensaje de bienvenida, como lo vemos en... Perdón, no les estaba mostrando. Vuelvo a retomar. El controlador tiene los controles, aquí es donde se almacenan los controladores. En número tenemos el controlador número, que extiende a CIController. Tiene la función de constructor, que llama al constructor padre. Tiene la función index por defecto, que va a cargar el mensaje o la vista de bienvenida, que ya se los mostré por la URL base. Estas dos funciones van a ser el algoritmo que analizará este arreglo o este intervalo de inicio-fin, que nos va a decir si es primo, par o impar. En este tutorial el objetivo es explicar CodeNiger y no la lógica de programación con la cual se calcula un número primo. Cabe destacar que dentro de ellos se está guardando un archivo data, que es un arreglo que en su atributo tienen que estar nombrado
como está en la columna en la base de datos. Es decir, vamos a guardar el guarismo y el tipo de número. Esas dos columnas, como lo vemos acá, ya que tenemos la estructura a la mano, se llama guarismo y se llama tipo raya al piso número. Así se debe llamar en Eclipse al guardar en estas variables. Entonces aquí guardamos el número y su correspondencia si es primo, par o impar. Eso es lo que hace nuestra clase, es nuestro controlador número. Ahora pasamos al modelo que extiende a la clase SeiModel, llama al constructor del padre por medio de su constructor, y tengo dos funciones ya creadas que son las básicas en el manejo de las bases de datos, que son las de insertar y consultar. Y en tercer lugar tenemos la vista, que la llamé número view y solo tiene un bloque de código HTML que vamos a mostrar vamos a mostrar los datos de la base de datos, pero todavía no nos vamos a meter con la vista, vamos primero a guardar nuestros datos. Entonces, iniciemos. Ya no necesitamos este archivo database.php. Aquí, en primer lugar, en el constructor tenemos que crear, no tenemos que crear, perdón, tenemos que decirle que me cargue el modelo ¿cuál modelo? Nuestro número model, ¿sí? Pero, pero al cargarlo tenemos esa propiedad de utilizarlo en todo nuestro archivo. Entonces, aquí, cada vez, cada vez que nuestro for recorra y analice, mejor dicho, un número, le va a decir al modelo, perdón, al número model que llame a su función insertar número, enviándole los datos que acabo de analizar, que en este caso se llama data. Entonces inserta un número de tipo data que va a tener estas dos variables, que se va a hacer guarismo y tipo de número, dependiendo, como les mencioné, la lógica de calcular, perdón, la lógica de calcular si es primo, par o impar. Entonces, ¿qué va a hacer insertar número? Aquí nos pasamos a nuestro modelo para decirle que cómo insertamos en la base de datos. Previamente en nuestro constructor tenemos que decirle this.load, esa famosa frase para cargar, database. Listo. Así el framework nos va a cargar la base de datos que previamente configuramos en nuestro archivo. Y ahora simplemente le decimos this.db, perdón, this.db insert. Este insert que va a tener dos parámetros fundamentales. Primero, el nombre de la tabla, que va a ser número, coma, como segundo parámetro, los datos que le están llegando de nuestro controlador. Listo. Entonces, cada vez que analice en el for un número, se va a estar guardando en la base de datos. Vamos a verificar esto para ver que todo nos está saliendo bien. Vamos a Firefox. Aquí les decimos index.php. ¿Cómo se llama nuestra clase? Se llama número. Nuestro clase, no nuestro controlador, perdón. Número.
y vamos a llamar al evaluar intervalo. Aquí lo tengo. Aquí no nos muestra nada porque no estamos llamando a ninguna vista ni le estamos diciendo ni en el framework le especificábamos que mostrara algo. Solo le estamos diciendo que haga algo, que es ese algo que guarde nuestros datos en la base de datos. Entonces examinemos la estructura a ver si aparece. Y efectivamente aparecen nuestros 10 números y un enunciado si nos dice es primo, par o impar. Viendo que ya están guardados en la base de datos, ahora vamos a mostrarlos en pantalla. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De una vista. Pero para ello, en la vista, tenemos que crearle la estructura que ya tengo aquí en el archivo, que es una tabla de HTML, en la cual voy a decirle por medio del controlador al modelo que el modelo me consulte los datos que hay en la base de datos, se los entregue al controlador y el controlador le dice tome vista, muéstrelos al usuario, pero muéstrelos apenas los guarde para verificar que efectivamente se hizo el proceso de interpretación del intervalo de números. Vamos a hacer eso. Entonces, en esta segunda función del modelo, vamos a crear un arreglo o una variable de tipo arreglo que va a tener esa famosa consulta que les mencioné. Entonces le decimos que nuestra base de datos, mediante un query que en inglés va a significar consulta, una consulta en una base de datos, como la estamos manejando en MySQL, va a poder gestarse mediante el lenguaje SQL. Y una de las consultas elementales es select asterisco from nuestra tabla número from número. ¿Qué va a hacer esta consulta? Traernos todos los datos, todas las columnas, sí, todos los datos con todas sus columnas de la tabla. Pero ahora, para que la interprete como arreglo, le decimos que este date o esta data me convierta estos resultados a un arreglo para poder enviárselos a quien me lo solicite. En este caso va a ser el controlador. Listo, from número. Con esto ya tenemos los datos para que el controlador le pueda mandar a la vista que los muestre. Entonces nos pasamos a nuestro controlador. ¿Qué vamos a hacer en este controlador? Vamos a crear otra función aquí para no extender el método y sobrecargarlo. Vamos aquí a hacer un pequeño, evitar tiempo, entonces pongámosle mostrar números. Entonces en esta función, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir esos datos y almacenarlos en otra variable. Me gusta utilizar nombres iguales para referenciar qué son los datos que estoy recibiendo. Asignarle el nombre a la variable que la va a contener, que se va a llamar números. ¿Y qué le decimos? Le decimos this es igual a this, que ya, this que, ¿dónde está eso? En número model. Y llamamos al método consultar números.
y esto nos va a almacenar en ese arreglo la consulta que la ejecutó el modelo. Pero ahora le tenemos que decir a la vista, oiga hermano, muéstrela. Entonces que cargamos nuestra vista. ¿Cómo se llama la vista? Número view. Pero además de cargarla, le tenemos que enviar estos datos que acabamos de solicitarle al modelo. Entonces, así le pasamos los datos a la vista. Vamos a ejecutar para que todo esté saliendo bien y no nos genere un error. Aquí le di F5 y al parecer todo está bien. Vamos a ejecutar esto, se debe duplicar. Si se duplicó, eliminamos para hacer una prueba posterior. Se duplicó porque estamos llamando a esta función, evaluar intervalo. Pero no estamos en ningún lado llamando a la función mostrar números, por eso no nos mostró el esquema HTML que tengo en la vista. Entonces le decimos this mostrar números. Listo. Volvemos a ejecutar. Guarda y nos carga la vista, pero todavía no nos muestra los datos. ¿Qué pasa? Que estamos enviando los datos a la vista, pero en la vista no hay tratamiento, no toma esos datos y se aprovecha de ellos. Entonces vamos aquí a meterle en nuestra tabla, vamos a meterle un fragmentos de código a PHP que va a interpretar esos datos que son de tipo arreglo. Entonces, como estructura para manejarlos de una manera más eficiente, más eficaz, un for each para que no tengamos que llamar a un index, a una tupla, a un index, sino el for each hace esto automáticamente. ¿Cómo se llamaba nuestra variable? Se llamaba números. Aquí lo vemos, la llamé números. Y cada elemento se va, no sé, n. Aquí se abre el for each y aquí se cierra el for each. Listo. Ahora en cada una vamos a llamar mediante este símbolo, va a ser de la versión de eco, pero para cortar y optimizar código se utiliza al igual. Entonces le decimos que n obténgame el dato de guarismo. Y que no tenga tipo número, que son las columnas que fueron hechas en la consulta. Podríamos agregarle también el ID, pero probemos por el momento estas dos tipos de datos, de columnas de los datos que ya consultamos. Antes que nada voy a eliminar lo de la consulta anterior para hacer la demostración. Listo. Vamos a ejecutar F5 y aquí nos aparece los datos en pantalla y los datos en la base de datos. Esto es todo. Eclipse. Apenas no les estaba mostrando el archivo que estaba modificando acá.
En Eclipse hice este for each y en cada columna llamé a este atributo n, algoritmo, el tipo de número que son las columnas que les habíamos enseñado en la explicación del archivo data que le paso a la vista. Para verificar esto voy a crear, para que quede entendido, la última columna que se llame ID, y aquí vamos a llamar al ID número para verificar que nos está retornando toda la estructura de la tabla. Entonces volvemos a aplicar F5, aquí está el ID, el número y el tipo. Con esto doy por terminado el tutorial de hoy. Gracias por su atención. Pásenla rico.